sus Biblias a Mateo, al Evangelio según Mateo, al capítulo 16, versículo 13 al 27. Vamos a dar lectura a estos versículos, amados hermanos, para poder elaborar, para poder meditar todos estos versículos. Claro, el día de hoy vamos a centrarnos en unos 4 versículos, últimos 4 versículos. Ya hemos meditado en los demás. El Señor nos guía, amados hermanos, para comprender lo que el Señor también nos ha enseñado. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Mateo capítulo 16, versículo 13 al 27. Dice la bendita palabra. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a los discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor bendiga su palabra, amados hermanos. Y si pudiéramos resumir, amados hermanos, si pudiéramos nosotros resumir estas enseñanzas en cada versículo que hemos visto durante estas 3 predicaciones que vamos a culminar el día de hoy, podríamos hacer, primero, por ejemplo, del versículo 13 al 18, hay una pregunta: ¿quién es Jesús? Ya vimos que la respuesta que nosotros damos no sale de nosotros, como creyentes que somos, no sale de nosotros, sino que es revelado por Dios. En los versículos del 21 al 23, lo que vimos en la semana anterior, ¿por qué o para qué vino Jesús? ¿Por qué era necesario que viniera nuestro Señor? ¿Por qué era necesario que la segunda persona de la Trinidad se encarnara? ¿Por qué era necesario? Y el día de hoy vamos a ver qué significa ser discípulo de Jesús, o qué implica ser cristiano. En medio de tanta confusión, de tantas cosas que a veces se prometen el día de hoy como cristianismo, amados, le debemos dar gracias a Dios, amados hermanos, que nos ha ayudado a ver por la palabra
que es la Biblia, hemos visto qué es ser cristiano, qué es ser discípulo de Dios, qué es o por qué vino Jesús, por qué tenía o era necesario que Cristo muriera en la cruz. Y tenemos y conocemos también doctrinas fundamentales como una iglesia que es ortodoxa, que busca la santidad. Conocemos, ¿no? Conocemos doctrinas fundamentales, verdades hermosas a las cuales que nosotros nos aferramos, y en las cuales también nosotros creemos. Pero tengan en cuenta, no queda en solo creer esas verdades fundamentales que están en la Biblia, amados hermanos. No debe quedarse ahí. Eso sería un conocimiento intelectual. ¿Eso te hace ser cristiano? No, hermanos. Muchos conocen de teología, sus cabezas están llenos de teología, pero su corazón sigue muerto, sigue como una piedra, no ha sido cambiado con un corazón de carne. No nos quedemos solamente en el conocimiento de las doctrinas fundamentales. No sé si se acuerdan, pero en la primera predicación vimos, amados hermanos, que incluso los testigos de Jehová tenían conocimiento de la Biblia. Los mormones, los católicos romanos también conocían y hablan cosas bonitas de Cristo, cosas hermosas de Cristo, que a simple vista, cuando tú te sientes cruzado con los testigos de Jehová, cuando te hablan, en un instante puedes decir, son cristianos. Sí, pero hemos visto, recordando, ¿no? Y ellos hablan bonito, de las cosas bonitas, pero en su página oficial. Y al final, ellos son los que creen de esta manera, ¿no? Dice, comienzo la cita, lo que dice en la página oficial de los testigos de Jehová. Sin embargo, Él no es el Dios Todopoderoso. Cuando dice, sin embargo, Él, hablando de Cristo, hablando de Jesús, dice, no es el Dios Todopoderoso, por lo tanto, no merece ser adorado. Desprecian la divinidad de Cristo. Desprecian la divinidad. Y vimos que, también, hermanos, vimos que en el hombre no se encuentra esa respuesta que cuando le hace pregunta ¿quién es Cristo? Cuando le hacen la pregunta de ¿quién es Jesús? No está en el hombre, no tiene la capacidad. El hombre es incapaz, incluso Pedro era incapaz de por sí solo conocer quién era Cristo. Pero vemos, ¿no? La respuesta, bienaventurado eres Pedro, porque no te reveló, dice, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor, hermanos, porque igual nosotros como creyentes, si nosotros vemos a Cristo como nuestro Salvador, como Dios mismo que se encarnó, es porque nos ha sido revelado por el Padre. Luego vimos también en el versículo 21 al 23, ¿para qué vino Cristo? ¿Cuál fue el propósito de venir a este mundo? ¿Cuál fue el propósito de hacerse Dios, hacerse carne? Y allí que Él tuvo que despejar las dudas que tenían sus discípulos, porque ellos pensaban que el Mesías que iba a venir les iba a libertar del yugo de esclavitud que lo tenían los romanos. Ellos, la mayoría de sus discípulos, la mayoría de los fariseos, la mayoría del pueblo de Israel, eso esperaba. Que el Mesías que viniera les iba a liberar de la esclavitud, del yugo que tenían en esos momentos los romanos. Pero ellos solamente pensaban en lo temporal, en el problema temporal. Su pensamiento estaba centrado en lo temporal. Y Jesús les tiene que decir, no es así. Entonces Jesús tiene que decir a ellos que Él venía a morir. Cosa que Pedro también le dice, no, Señor, que no te acontezca ello. A simple vista, es algo, ¿no? Loable, es algo bueno, ¿no? Que alguien le diga, ¿sabes qué? No. ¿Cómo vas a pensar que tienes que morir? Pero a veces las cosas que nosotros digamos, amados hermanos, y no se sometan a la Escritura, a lo que dice la Escritura, si eso no está de acuerdo a lo que dice las Escrituras, amados hermanos, de nada sirve. Más bien somos tropiezo, como le dijo el Señor a Pedro, me eres tropiezo. Así que entonces, ¿quién es Jesús? ¿Para qué vino? Y vimos en ese día que Él vino porque era necesario, y vimos por qué era necesario.
Las Escrituras decía desde después de la caída que ha sido revelado el Evangelio, que era necesario que venga Cristo. ¿Por qué? Por la naturaleza del pecado. Y no solamente por la naturaleza del pecado, sino también por el carácter de Dios, que es santo y justo, que no toma por inocente al culpable. La paga del pecado es muerte, se tiene que pagar. Pero vino Cristo y Él pagó a favor nuestro, hermanos. Entonces, puedes recordar lo que vimos hasta ahora y preguntemos. Y hoy veremos esto. ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? ¿Qué implica ser cristiano en estos tiempos, en medio de tanta confusión, en medio de tantas cosas que se ofrecen como cristianismo? Muchas iglesias te ofrecen un cristianismo fácil. Si alguien de aquí no ha solucionado ese problema, que sabe que aún que es enemigo de Dios, que aún es hijo de ira, que la ira de Dios está sobre él, para solucionar el problema, les insto en el nombre del Señor Jesús que se arrepienta, que busque al Señor, que venga en arrepentimiento a los pies de Cristo. Cristo ya pagó por su pecado. Y la mayoría podemos decir que quizás nosotros ya hemos sido reconciliados con Dios. Dios ya no es mi enemigo, ya no soy hijo de ira, porque Cristo es mi Salvador. Sí, confiamos en ello, pero no nos olvidemos que incluso los cristianos, como creyentes, tenemos todavía aún el remanente pecado, el remanente del pecado, hermanos. Y recuerde esto, cuando cada día tú te levantas y te niegas a negarte a ti mismo, y te niegas a tomar tu cruz, cada día cuando tú te niegas a llevar la cruz, el problema eres tú, a causa de tu remanente de pecado. Incluso, quizás, cuando te predican, y muchos, eso es real, hermanos, cuando muchos predican el Evangelio en las iglesias, dicen, pero yo no necesito del Evangelio, yo ya conozco del Evangelio, yo sé que Cristo ha muerto por mí, yo sé que Cristo ya me justificó, yo soy justo por Cristo, por la obra de Cristo. ¿Para qué? El Evangelio solamente es para los que no conocen. ¿Cuán equivocados están, hermanos? La única razón que se puede decir quizás eso es porque quizás nunca han sentido el ataque o la tentación del enemigo. Uno se puede creer quizás que es perfecto delante de Dios, que no necesita del Evangelio, que no necesita recordarnos la obra de Cristo, que si no fuera por Cristo, nuestra situación sería triste. Porque la única esperanza sigue siendo, en medio de estas tentaciones, a veces en medio de esas acusaciones, nuestra única esperanza, amados hermanos, en donde nuestro corazón reposa tranquilos, es aferrarnos a los pies de Cristo. Debemos aferrarnos cada vez más y más de Cristo, por eso es necesario el Evangelio. El Evangelio no solamente, amados hermanos, es para los que no conocen, para los perdidos, sino también para nosotros, para recordarnos de qué situación estábamos, a dónde nos sacó el Señor. La predicación pasada vimos que sin la cruz era imposible que hubiera cristianismo. Porque sin la cruz no hubiéramos podido ser, ¿qué? Redimidos, amados hermanos. Y hablamos ese día y vimos la necesidad de la muerte de Cristo en la cruz. Y también vimos la necedad de oponerse a la muerte de Cristo en la cruz. Y hoy vamos a ver que sin la cruz no hay cristianismo, porque sin la cruz es imposible seguir a Cristo. Entonces vamos a ver dos puntos. Por un lado, la necesidad de la cruz del creyente, y por el otro lado vamos a ver la necesidad de oponerse y llevar la cruz. Vayamos al versículo que hemos leído, amados hermanos, capítulo 16 de Mateo, versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí,
niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí surge una pregunta, que después que hemos dicho que la salvación es por gracia, que solo por la fe en la persona de Cristo, pero aquí vemos que hay una condición para seguir a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz. Y la pregunta que nos puede surgir quizás es esto: para poder seguir a Cristo, ¿hay condiciones o es gratuito? Y la respuesta es que sí hay condiciones, amados hermanos. Para seguir a Cristo hay condiciones. El mismo Señor Jesús dice que para seguirle a Él tienes que negarte a ti mismo y tomar tu cruz todos los días. Pero, ¿no es acaso entonces la salvación gratuita? Quizás se puede decir, pero que la salvación no es gratuita. Usted puede pensar que acá hay quizás una contradicción. No, hermanos, no hay una contradicción. La salvación es gratuita. Porque la vida y la muerte de Cristo todo lo consume, lo consumó. La obra de Jesús es perfecta y suficiente y no se le puede añadir absolutamente nada, amados hermanos. Y si alguien añade algo, ya sabemos cuáles son las advertencias de las Escrituras. Entonces, se pueden preguntar, ¿cómo dices que la salvación es gratuita, pero hay condiciones para seguir a Cristo? Sí, hay condiciones, hermanos, y a la luz de las Escrituras responderemos que sí hay condiciones para seguir a Cristo. Vayamos un momento a Mateo capítulo 8, versículo 18 al 20. La bendita palabra dice en Mateo 8, versículo 18 al 20. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En otras palabras, amados hermanos, el Señor Jesucristo le pregunta al escriba: ¿qué buscas de mí? ¿Qué buscas de mí? ¿Reconocimiento quizás? ¿Riquezas materiales quizás? ¿Posición económica quizás? ¿Qué buscas, escriba? Porque desde ya te digo, si buscas todo esto, estás buscando en un lugar equivocado. Y eso se ve en muchas iglesias. ¿Por qué van a la iglesia? Porque quizás están enfermos, porque quizás necesitan dinero, porque necesitan solucionar sus problemas, pero no buscan, no van a buscar a Cristo, porque se ven pecadores que merecen solamente la condenación eterna. Versículo 21 del mismo capítulo 8 de Mateo dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El honrar padre y madre, amados hermanos, es un mandamiento de Dios. Y cuando nosotros honramos padre y madre, ¿qué estamos haciendo? Si somos creyentes, dándole la gloria a Dios. Porque lo hacemos por un corazón regenerado. Lo hacemos porque hay un mandamiento que nos manda la palabra, conforme a la palabra. ¿Y lo hacemos para qué? Para darle la gloria a Dios. Lo hacemos, sí, a veces amándolos, obedeciéndolos, pero cada cosa tiene su lugar, amados hermanos. Y cualquier ser querido, ya sea padre, ya sea madre, hijo, hija, esposo o esposo, toma el lugar principal, el único lugar que le corresponde a Dios. Querido hermano o hermana, ese es pecado delante de Dios. La Biblia no nos dice la respuesta que dieron estos hombres que acabamos de leer, pero hay alguien también en la Escritura, sí, que respondió. Hay alguien que respondió cuando el Señor le dice: sígueme. Mateo capítulo 19,
versículo 16 al 22. Mateo 19, 16 al 22. Entonces vino y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo que el Señor Jesús quería, amados hermanos, es que este joven supiera que no era rico, sino era un hombre miserable. Era mostrarle su condición, hacerle ver que él estaba tan centrado que en sus propios méritos podía alcanzar el cielo. La Biblia resume todos estos mandamientos en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dice: vende todo lo que tienes y dale a los pobres. ¿Y lo hizo? No. Entonces no amó a su prójimo, porque no le tenía, no fue capaz quizás de ayudar al que estaba necesitado, porque él tenía riquezas, muchas riquezas. No amó a su prójimo. El joven no era capaz de seguir a Jesús, es decir, no amó a Dios. El joven no guardó los mandamientos, se creía justo quizás delante de él, porque él dice: no, yo guardé desde mi juventud todos esos mandamientos. Y el que dice eso también en estos tiempos, igual le dirá al Señor: eres pobre, eres miserable, porque tú te estás centrando en tus obras, en tus méritos. ¿Quién puede decir que ha guardado todos esos mandamientos que acabamos de leer, que le dijo el Señor al joven? Nadie, hermano, nadie. El Señor quiere perfección, que le guardemos sus mandamientos a la perfección. Pero ¿quién puede decir que yo lo guardo a la perfección? No, hermanos. Él no se vio lo miserable que era, él no vio lo pobre espiritual que era, no vio su pobreza espiritual, que no tenía nada que ofrecer. Esa es la condición en la cual nosotros venimos a Cristo, hermano. No tenemos nada que ofrecer, solo pecado. Nuestra condición era deplorable, era terrible nuestra condición antes de venir a Cristo. Pero no, el joven no vio eso, amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo con amor le habla para que se dé cuenta de su condición, que el hombre no puede cumplir con todas las demandas de Dios, ni puede ni quiere. Y este joven rico somos todos nosotros, es nuestra misma miserable condición, amados hermanos. Nadie te puedes creer que eres mejor. Y si alguien se cree mejor y quizás que estos fariseos, que quizás el que estamos viendo también en las enseñanzas del pastor Mauricio, como Coré, como Balán, si tú te crees en tus propios méritos mejor que él, es porque no te ha merecido, porque el Evangelio no ha resplandecido en tu vida. Somos de la misma condición, solo por gracia, hermanos. La diferencia es la gracia de Dios en nosotros. Y en esa condición tan miserable, cuando entendemos que somos pecadores, cuando sabemos que estamos perdidos, que no tenemos nada que ofrecer a Dios, que no tenemos obras, que no hay ninguna obra suficiente para que nosotros podamos alcanzar el perdón de Dios, que no podemos por nuestros propios méritos, entonces ahí es donde Cristo nos encuentra. ¿Y qué pasa cuando Jesús nos encuentra? Al pecador perdido.
Hay un gozo, porque nos damos cuenta lo miserable que somos. Y nos damos cuenta que alguien justo, inocente, muere por nosotros en la cruz. ¿Para qué muere? Para pagar nuestros pecados, para pagar nuestra deuda. Nos reconcilia con Dios, amados hermanos. Ya no somos sus enemigos, ya no somos o no estamos bajo la ira de Dios. Hay un cambio. De ser enemigos de Dios, ahora pasamos a ser hijos de Dios. Vayamos un momento, hermanos, a Mateo capítulo 13, versículo 44, para ir entendiendo por qué esta salvación es gratuita, no se puede añadir nada. Pero hay una condición, y no una condición para ser salvos, ojo, hay una condición para ser un discípulo de Cristo. Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. A ver, ¿qué hizo este hombre que dice, no, que encontró el tesoro? Fue y lo vendió todo. ¿Por qué? Porque había encontrado un tesoro mejor, que valía la pena abandonar todo, porque había encontrado un tesoro. Así es con Cristo, amados hermanos. Es un tesoro incalculable, de un precio incalculable. No es que haya una condición en la salvación, ninguna, no hay. Si dijéramos eso, es pervertir el Evangelio, es pervertir la gracia de Dios. Ya no sería por gracia, sería porque Dios nos debe algo y nos está dando una retribución. No es así la salvación, hermanos. La salvación es por gracia. Y si algo queremos añadir, y lamentablemente muchos añaden, sería pervertir el Evangelio. Pero cuando se encuentra ese mayor tesoro, todo lo deja atrás. Uno quiere darlo todo por obtener a Cristo, de tal manera que si te llamas cristiano y no te quieres negar de ti mismo, no quieres tomar tu cruz cada día, podemos quizás dudar de nuestra conversión, hermanos. Porque el negarse a sí mismo y tomar la cruz no es una condición que se le presenta al cristiano como diciendo, si tú quieres lo tomas y si no, no. Y si quieres te niegas a ti mismo y si quieres toma tu cruz. No, no hay eso de decir que si puedes o no puedes. El creyente genuino va a buscar negarse a uno, a sí mismo. Va a buscar tomar su cruz. Entonces, hermanos, si el cristianismo, al que se le demanda negarse a sí mismo y tomar la cruz, eso lo entendemos a la luz de las Escrituras. No hay cristianismo que tenga como eso como una opción. Si esto no es una realidad en la vida del que se llama ser creyente, su cristianismo, dijimos, ¿no? Como la semana pasada, es un dicho y no una afirmación. Si eres creyente genuino, vas a buscar negarte a ti mismo y tomar tu cruz cada día. Por eso, a la luz de las Escrituras, hermanos, y vamos a poder responder así que cuando decimos yo soy cristiano, ¿es un dicho o una afirmación? La confesión de fe de Londres que vamos estudiando todos los domingos, amados hermanos, en el capítulo 11 que habla de la justificación, en el párrafo 2 nos dice, comienzo la cita, la fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. En el cristianismo hay obras, amados hermanos. Ojo, pero no para salvación. En el cristianismo hay obras porque ya es cristiano, porque él ya tiene un corazón nuevo, ya es regenerado, tiene morando en sí el Espíritu Santo.
Pero incluso tú, cristiano, que tienes el remanente de pecado, tienes que mortificarlo. Tienes que negarte a ti mismo y tomar tu cruz. Es el único camino que nos queda a nosotros como creyentes, amados hermanos. No hay otra opción. Si tú estás buscando solamente cosas terrenales y que el cristianismo, el seguir a Cristo, es cosa fácil, estás en un lugar equivocado. Porque tu buscar a Cristo de otra forma, hermano, no hay en la Escritura. Y lo que busco este día, amados hermanos, es tal manera que exponer este texto, que cada día que sepes que debes negar de ti mismo. Ese es tu camino, es tu caminar. El camino que todos nosotros como creyentes es eso, de negarnos a nosotros mismos a diario, tomarnos a cruz. No tenemos otra opción. Nos preguntamos entonces, ¿qué significa negarse a sí mismo? Negarnos a nosotros mismos es negarnos a hacer nuestra propia voluntad y dejar de hacer la voluntad de Dios. Es negarnos a hacer nuestra propia voluntad y hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Es negarnos a buscar nuestras comodidades presentes por buscar primero el reino de Dios y su justicia. Lamentable, muchas iglesias buscan primero la añadidura y después buscar el reino de Dios y su justicia. Pero nosotros como creyentes, hermanos, creyentes genuinos, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego viene por añadidura, las riquezas, la salud, la vestimenta. Es negarnos a vivir también como dicta el mundo por vivir como nos dicta las Escrituras, como nos dicta Dios. Eso es negarnos a nosotros mismos. No vivir conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios, escrita en su palabra. No buscando sueños, no buscando, no sé, revelación nueva, no. Está en su palabra. ¿Cómo debemos vivir? Aquí está, amados hermanos. Y si esto no es así en tu vida, si no te estás negando a ti mismo, por más que vayas a la iglesia todos los domingos, por más que tú creas que estás siguiendo a Cristo, tu cristianismo es un dicho y no una afirmación. Y sobre este pasaje de que estamos meditando, del versículo 24, el comentarista, el teólogo William Henry se comenta sobre esto. Comienzo la cita. Negarse a sí mismo significa renunciar al viejo yo. El yo como es sin la gracia regeneradora. Una persona que se niega a sí misma renuncia a toda confianza en lo que es por naturaleza y para su salvación depende de Dios solamente. Ya no trata de promover sus propios intereses predominantemente egoístas, sino que se ha embebido completamente en la causa de promover la gloria de Dios en su propia vida y en toda vida. Y también en toda esfera de esfuerzo. El mejor comentario sobre Mateo capítulo 16, versículo 24, es Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en fe. La fe que es en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Negarse a sí mismo significa sujetarse a la disciplina de Cristo. Fin de la cita. Y en otra parte, más adelante, también comenta este autor, dice, comienzo la cita, el versículo 24 pone al hombre ante una decisión que él mismo debe hacer. Y Dios no la hace por él. Sin embargo, el Señor, en su infinito y tierno amor, estimula al hombre para que haga una elección correcta. Pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu respuesta? Y es una respuesta que el Señor Jesucristo hoy nos demanda a cada uno de nosotros, amados hermanos.
porque es por pura gracia que tienes vida. ¿Quién te la da? Dios. ¿Quién es el que permite que puedas todavía respirar y estar en este lugar? Dios, amados hermanos. Por la voluntad de Dios, por la voluntad soberana de Dios. Porque Dios así lo quiso, porque Dios quiere y demanda entonces una respuesta de ti hoy día. ¿Quieres negarte a ti mismo? ¿Tomar tu cruz cada día? Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice, Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Josué capítulo 24, versículo 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Y si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servirán. Esa también es una pregunta que nos hace nosotros el Señor. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primera de Reyes 18, 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No se queden callados, hermanos. Respondan y digan a quién van a seguir. Ya saben que no hay opción para el verdadero creyente. ¿Hay una condición de seguir a Cristo? Sí. ¿La salvación es gratuita? Sí. Pero hay una condición en la cual uno tiene que asumir. Tienes que responder a estas preguntas. Estas preguntas son también para nosotros, hermanos. Por tu bien tienes que responder. Hebreos capítulo 11, versículo 25 al 26. Hablando de Moisés, Hebreos 11, 25, 26 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. A Moisés se le presentó dos opciones, al igual que a nosotros hoy se nos presenta dos opciones: sufrir y ser maltratado por el nombre de Cristo o gozar de los deleites de este mundo. ¿Cuál elegirás? Versículo 26 del mismo dice, ¿no? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardo. ¿Qué opción eligió? Sufrir, ser maltratado, ser menospreciado por el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, cuando Jesús le dice a los discípulos acerca de tomar su cruz, ellos sabían muy bien a qué se estaba refiriendo. Porque en el contexto en que ellos vivían, sabían que era normal haber tipos ser llevados o llevando su cruz, porque eran malhechores, eran ladrones o quizás rebeldes. Sabían, porque en el contexto que cual vivían. Los que eran levantados sabían que cómo era el trato de los romanos hacia ellos. Así que su castigo era llevar su cruz y ser crucificado en él. Ese era el castigo. Ellos sabían que cuando Jesús cuando les estaba diciendo tomen su cruz, sabían que el seguir a él implica muerte, implica ser maltratados, incluso ser vistos como malhechores, hermanos. ¿Dónde está? Ven a Cristo que todo se solucionará. ¿En qué escritura podemos encontrar eso? ¿Y acaso no fue así en los cristianos del primer siglo, hermanos? Pero nosotros no sabemos de nada de eso, quizás, porque no vivimos. Vivimos un cristianismo en estos tiempos libre,
tenemos libertad de culto, no nos persiguen. ¿Cuánto más debemos ser obedientes a Dios, hermanos? No debe ser un pesar venir a adorarle un día de la semana, que el Señor ha separado desde la fundación del mundo para poder servirle, adorarle. Pero sí que tenemos que cuestionarnos. Por la gracia del Señor gozamos de venir, como dije, a reunirnos acá, a cantar con libertad de culto, a cantar himnos, y eso es un regalo del Señor. Pero también deberíamos pensar que quizás nuestro cristianismo de verdad nos costara nuestras comodidades. ¿Qué pensarías? Nos costara quizás sufrimientos, persecución, cárcel. ¿Qué haríamos? ¿Seguiríamos firmes en los caminos del Señor? El Señor nos ha prometido que vamos a tener aflicciones en esta tierra. Y lo vamos a vivir, el rechazo de nuestras familias, persecuciones porque dices la verdad, porque buscas la santificación. El Señor Jesús nos prometió eso, hermanos. Juan capítulo 16, versículo 33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos está asegurando el Señor Jesucristo que en el mundo vamos a tener aflicciones. El sufrimiento, en el cristianismo hay sufrimiento, porque eso es lo que nos dice la Biblia. Y es lo mismo el camino que tenemos nosotros hoy, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12 también nos dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Eso es. Filipenses capítulo 1, versículo 29 nos dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. ¿Dónde está ese cristianismo que muchos profesan y dicen fácil, sin condiciones? El creer en Cristo no es un acto nuestro, hermanos. Es un regalo de Dios, es un don de Dios que nos ha concedido. Pero no solamente nos concede eso, sino también nos concede que nosotros vamos a ser perseguidos, vamos a padecer por Cristo. ¿Estás dispuesto a padecer por Cristo? Perdón, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16. Primera de Pedro 4, el 12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Somos felices, debemos ser felices, si que por Cristo somos vituperados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. La morada del Espíritu Santo está en nosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por él. Glorifiquemos, hermanos, cuando estemos pasando, cuando recibimos rechazo quizás de nuestras familias porque nosotros queremos andar en santidad, glorifiquemos a Dios. Miremos a Cristo, no mires al hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, hermanos. El cristianismo de hoy promete muchas cosas, pero no demanda ni advierte lo que demandó Cristo y advirtió.
Y esto hace que aquello que se llama cristianismo es simple, porque no advierten estas condiciones que Cristo pone delante de nosotros. Negarnos a nosotros mismos y seguir, tomar un cruz todos los días y seguirle. Y si tienes una respuesta positiva al Señor, sabes lo que implica, sabes lo que vas a sufrir, sabes lo que vas a padecer, pero ten la confianza que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor. No estás solo. Si eres verdadero creyente, el Espíritu Santo está morando en ti. Si tienes esa respuesta positiva al Señor, sabes lo que implica. Y si no, entonces ya veremos la necedad de la respuesta negativa, la necedad de rechazar, el negarse a uno mismo y negarse, llevar la cruz. Hemos visto entonces la necesidad de la cruz en el creyente, hermanos. Veremos entonces ahora la necedad de oponerse a llevar la cruz. Versículo 25 de Mateo 6. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Por lo general, vemos en estas palabras, en los anteriores pasajes, por ejemplo, en el 24, y estas, vemos que a veces con palabras duras del Señor, quizás difíciles, pero no es así. Lo duro, lo difícil y lo falto de amor sería que no nos digan eso, que nos engañen, que nos digan, no, ven a Cristo que todo se te va a solucionar, ven a Cristo que vas a ser sanado, ven a Cristo, pero que no te digan que tienes que arrepentirte de tu pecado. Ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado, si no te dicen ¿qué cristianismo es, hermanos? ¿Qué cristianismo va a ser ello? Eso sería falto de amor. Un ejemplo, ¿acaso cuando tú llegas a tu casa con sed, imagínate que llegas con sed, y ves en la mesa un vaso de agua, pero alguien sabe que está ahí en tu casa, que esa agua está con veneno, y si tú vas, la quieres tomar, te dijera, ¿no? O el que está mirando dijera, no, si quieres, tómalo, o si no, déjalo. Sabiendo la consecuencia que puede pasar. ¿Qué dirías? No, tómalo si quieres. O al contrario sería decir, no lo tomes porque eso te va a matar. Igual el Señor te dice, ¿quieres seguirme? Ser mi discípulo, toma tú. Sígueme, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No es una opción. No es una opción, hermanos. Pero, lamentablemente, ¿qué pasa? Muchos, haciendo el ejemplo que les di, se toman el veneno. ¿Por qué? Porque si prefieren que los deleites temporales de este mundo, y eso en sí es tomar el veneno, que como les daba el ejemplo, hermano. Nuestro apego a este mundo a veces no nos permite ver la ternura y el amor que nos habla nuestro Señor Jesucristo con estas palabras. Cuando dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz. A veces lo vemos como algo duro, pesado, difícil, pero no vemos el amor que nos da el Señor ahí. Está demostrando su amor. Considera, pero esto es lo que pasa, que se niega a llevarle la cruz y no se niega a sí mismo para seguir a Cristo. ¿Qué hace? Desperdicia su vida. Lo pierde todo. No escuchar al Salvador, no escuchar y no responderle positivamente es porque estás perdiendo tu vida. Con ternura el Señor te dice, pero también con firmeza te dice, sígueme, pero te da las condiciones. Qué privilegio más grande que el crucificado que resucitó al tercer día, la segunda persona de la Trinidad, hermanos, nos diga, sígueme, sígueme. Y ya no estaré solo, entonces tendré el pastor que está conmigo. Tendremos nuestro pastor todos los días hasta el fin del mundo. El Dios todopoderoso, tierno, noble, humilde, amoroso, justo y santo. ¿Cuál es la vida que quieres tú salvar? ¿O cuál es la vida que quieres vivir? ¿Acaso lo que dice Job en Job 14, versículo 1 al 2?
Job 14, 1, 2. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. ¿Esa es la vida que quieres retener? ¿Aquella que se va como el humo? Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8. Isaías 40, 6 al 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ese es el hombre. Esa es la vida que quieres retener. Esa es la vida que quieres retener, hermano. O amigo, o amiga. Versículo 26 de Mateo 16. Versículo 26 de Mateo 16. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí el Señor Jesucristo nos hace unas preguntas para que nosotros la consideramos, hermanos. Pero la consideremos con seriedad, para que la meditemos, para que la consideremos. ¿Qué tan valioso puede resultar este mundo? ¿Qué tan valioso podría resultar este mundo? Para que quizás, ¿no? Que queramos aferrarnos a lo pasajero, a lo efímero. Y no huyamos del mundo y vayamos en humillación a los pies del Señor, a buscar su perdón. Veamos las Escrituras que el Señor también nos comparte una parábola dándonos a enseñar qué hacemos o qué son las riquezas de esta tierra. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Lucas 12, 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Ese no es el pensamiento también del mundo? ¿Qué dice? Lo que has comido, lo que has vivido, lo que has bailado, lo que has gozado, eso nada más te llevarás. Y han sacado dichos, puesto. Pero ¿qué dice? Pero Dios le dijo, ¿qué dice el Señor? ¿Qué nos dice? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Lo que has provisto, lo que has juntado, lo que has acumulado, ¿de quién será? Así es el que hace, dice, para sí tesoros y no es rico para con Dios. Buscas a Cristo porque quieres ser prosperado. Buscas a Cristo para que te vuelvas rico, tengas muchas riquezas. Eso es lo que te dice el Señor, necio. ¿De qué te va a servir todo? ¿De qué le sirvió entonces todo lo que había acumulado este hombre? Así dice que el que hace tesoros para sí, pero no es rico para con Dios. Su dinero, sus comodidades no le lograron ganar el cielo. Y lo peor que, murió ¿qué? Sin estar unido a Cristo. Entonces, ¿qué aprovechará entonces al hombre que ganare todo el mundo si su alma se pierde? ¿O qué recompensa entonces dará el hombre por su alma? Versículo 27. Ahí qué recompensa dará por su alma el hombre. Cuando Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 27 de Mateo 16. Porque el Hijo del Hombre vendrá, dice, en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
Entonces, hermanos, un día nuestro Señor Jesucristo va a volver a pagar a cada uno de nosotros por nuestras obras. Y ese día, ¿qué recompensa darás? ¿Qué vas a mostrar? ¿Qué obras meritorias mostrarás? Quizás una vida no tan mala. ¿Qué obra vas a presentar? ¿Cuáles obras tienes a tu favor? ¿Y cuánto vale? Si estás dependiendo en tus obras, estás perdido. Eres un hombre miserable. Yo te voy a decir cuánto valen tus obras para Dios. Hasta las mejores obras a la luz o a la mirada del hombre, para Dios son, como dice Isaías capítulo 64, versículos 5 al 7. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos. Y aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podemos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierta para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Nuestras obras son como trapos de inmundicias. En el original es más fuerte estas palabras. Por no herir susceptibilidades no lo digo, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer como creyentes? No creas que esto es netamente evangelístico. Esto es que tiene que ver también contigo, amado hermano, que eres creyente, porque es el evangelio del que también gozas ahora. Y esto tiene que impulsarte entonces tu corazón ¿a qué? A negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día. Tienes que ir en pos de negarte a ti mismo, en pos de tomar la cruz todos los días. Precisamente es por eso que el creyente tiene un corazón tranquilo y confiado, porque la obra del creyente que presentará en ese día de juicio, ¿qué obra presentará? ¿Nuestras obras propias? No, hermanos, nosotros presentaremos, será la vida justa de Cristo y su muerte en la cruz por pecadores como nosotros, la vida justa que nosotros no pudimos vivir, la vida justa que nosotros no pudimos vivirla. ¿Quién la vivió? Cristo, amados hermanos, nuestro Señor, sin pecado. El castigo que nosotros merecíamos, la ira de Dios, ¿quién la llevó en la cruz? Cristo. Cristo es la obra que presentaremos en ese día, no nuestras propias obras. Por ello es que la salvación sea solamente en Cristo, solamente por fe y solo por gracia. Solo por gracia. No lo merecemos. Y el resultado de esa obra es que nosotros ahora querramos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día. Por ello es que la salvación es gratuita, Dios. Tenemos un Rey que pronto volverá y que ahora a través de su palabra le escuchamos y tenemos comunión con Él. Su palabra, amados hermanos, su palabra. Tenemos comunión a diario con Él porque meditamos en su palabra. ¿Qué quieres que haga, Señor? Tenemos que preguntarle al Señor. Es nuestra pregunta que diario debemos hacer al Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres de mí? Aunque el mundo sea incrédulo, al que el mundo piense que no va a venir por segunda vez Cristo, aunque muchos sí lo ven, Él va a volver. Y ese día, todo aquel que no se aferró por fe en Cristo en su vida será ¿qué? Apartado. Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo 25, versículo 31.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es posible, amados hermanos, durante esta semana o la próxima semana, o quizás mañana, ya te olvides de esta predicación que ha sido predicado el Evangelio este día. Pero lo que sí no debes olvidarte, amados hermanos, es negarte a ti mismo todos los días. Es tomar tu cruz todos los días. Matar al yo. El yo que quiere levantarse y que quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Debemos tomar nuestra cruz a diario. Lucas capítulo 9, versículo 23 al 26. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Te avergüenzas de Cristo? ¿Te avergüenzas seguir a Cristo, negarte a ti mismo? Él también se avergonzará. Quizás te olvides este sermón, pero no puedes olvidarte que como creyente tienes que negarte a ti mismo y tomar tu cruz todos los días y seguirle. Ahora sí, permíteme entonces hacer una pregunta. Cuando tú dices: y yo soy cristiano, ¿es un dicho o una afirmación? Dice Colosenses: espero que a la luz de las Escrituras que puedas responder que si tu cristianismo es un dicho o una afirmación. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4 dice: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Estás buscando las cosas eternas? ¿Las cosas que estás en los cielos? ¿Estás buscando? Poned, dice versículo 2, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las que de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, hermanos, nuestra mirada esté en las cosas de arriba, no en las terrenales, no en las pasajeras, hermanos. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 21, quiero leer porque eso es importante para que entiendan. Dice, Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 21. Por los demás, hermanos, gozaos en el Señor, y a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en nuestros méritos, hermanos. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, está hablando el apóstol Pablo. Porque si alguien quiere confiar en la carne, él tenía más que confiar en la carne. Por eso, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Versículo 7, hermanos. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo, dice, por basura. En el original dice estiércol. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no teniendo mis propios méritos, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerla y por el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Quieres llevar tu cruz todos los días? Si en alguna manera llegas a ser a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del sumo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Quieres pensar en lo terrenal? Esta es tu condición. El fin de los cuales será perdición, el cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Señor, bendiga su palabra. Esto, amados hermanos, nos anime a nosotros como creyentes, entonces, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz todos los días, todos los días. No es que yo por un año voy a tomar mi cruz, negarme a mí mismo, pero el siguiente año voy a vivir como a mí me dé la gana. Medita en tu profesión de fe si quieres buscar eso. Y tú, amiga o amigo, ¿cuál es tu condición? ¿Cuál es? ¿Quieres seguir a Cristo? La salvación es gratuita. Porque es un don, es un regalo. Porque ya no sería gracia si que te debe algo Dios. La salvación es gratuita, sí, pero el seguirle tiene su condición. Y si tú quieres seguirle, quieres negarte a ti mismo, tomar tu cruz, confiadamente acérquete al Señor. Confiado tienes que acercarte. En arrepentimiento, en humillación, viendo tu condición, que nada merece, solamente el castigo eterno delante de Dios, que su ira de Dios está sobre ti. Esa es tu condición delante de Dios si estás sin Cristo. Termino nuevamente preguntando, cuando tú dices, yo soy cristiano, ¿es un dicho o es una afirmación?
A la luz lo que hemos visto, amados hermanos, en estas predicaciones, respóndete. Y el Señor nos ayude a seguirle como Él lo demanda, negándonos a nosotros mismos y tomando nuestra cruz todos los días. Vamos a orar, hermanos.